y a Ruth. Entonces Noemí recibe una noticia y escucha que en Belén, su tierra natal, Dios los está bendiciendo y hay prosperidad. Entonces ella decide regresar a la tierra de sus familiares, a su tribu, a la tribu de Judá. Y emprende su salida de Moab y les dice a sus nueras: vayan a sus casas, vayan a sus hogares de nacimiento, porque yo he de regresar a Judá, a Belén, y no hay manera que puedan estar conmigo, no hay forma en las que yo pueda ayudarles. Lloran y al final se despiden. Orfa le da un abrazo, un beso y emprende camino. Ruth se queda y entonces Noemí le insiste a Ruth y le dice: vete, no hay algo que yo pueda hacer por ti. Pero Ruth, en una convicción, le dice: no me iré, me quedaré contigo, a donde tú vayas yo iré, a la tierra que tú estés yo estaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y hasta el día que me muera estaré contigo. Qué bonitas palabras en medio de un tiempo de crisis. Noemí entonces emprende su recorrido y regresa a su tierra. Cuando entra a Belén, sus vecinos y familiares lloraron por lo que vieron. Vieron a una mujer desganada, desenfocada, adelgazada, empobrecida, enferma, y lloraron por Noemí. Y le decían unos a otros: ¿qué esta no es Noemí, esposa de Elimelec? Y ella contesta y dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa dulzura en el idioma hebreo. Pero cuando dice Noemí, llámenme Mara, Mara significa amargura. Refleja entonces en el nombre cómo se sentía Noemí. Se sentía amargada. En el camino, bajo la situación de necesidad que esta familia enfrentó, olvidaron principios bíblicos. Olvidaron preceptos establecidos por Dios, dejaron en el camino los mandamientos que Dios había externado a través de Éxodo, Levíticos, Números, el Pentateuco, en donde había una instrucción diciendo que no se debían de mezclar con otras tribus, les dijo Dios, en donde no deberían dar sus hijos a extranjeros o sus hijas a extranjeros, en donde para salir Elimelec de Belén tomó la decisión, pero en ningún momento dice que consultó a Dios si había de viajar o no, si había de tomar esta decisión o no. Se basó en la realidad que estaba viviendo. ¿Era mentira? No, era verdad. Había escasez, no había trabajo, había limitaciones, había necesidades. Y en función de esa realidad, tomó la decisión. La realidad que vive nos bombardea y nos golpea constantemente. Y nos golpea a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? 5, ¿verdad? Son los sentidos naturales: vista, olfato, oído, gusto, tacto. Nuestros sentidos entonces nos alimentan de información. La información es procesada por nuestro cerebro y entonces el cerebro hace una serie de balances, opciones y toma decisiones. Los sentidos no nos están engañando, nos están diciendo: no hay comida, no hay trabajo, no hay economía. Para los hijos de Dios entonces hay un sentido mayor y es el sentido espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros nos basamos a las decisiones en base a nuestros sentidos corporales, probablemente y muy seguramente nos equivocaremos y cometeremos errores.
Mas si vamos al Espíritu, entonces dice la Escritura que es con nosotros el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio del Padre y del Hijo a nuestro espíritu. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo nos habla de lo que en el cielo hay, se decide y viene y nos testifica nuestro espíritu. Por lo tanto, como hijos de Dios, nuestros sentidos naturales tienen que estar en un segundo plano y basarnos en la instrucción de la palabra que tenemos. El punto es que las palabras de Noemí nos hablan de una mujer que se afligió, que se amargó, que estaba en soledad. Y a lo largo de esta historia yo solamente son 4 capítulos del libro de Ruth, está cortito, puede leerlo con facilidad en casa. Y a lo largo de esta historia yo identifico 4 tipos de personas o 4 características. La primera es aquella persona que se alejó de Dios y salió de sus mandamientos, hizo su voluntad, dejó de lado la instrucción de Dios. Y llegó un tiempo en el que vuelven a Dios, desgastados, golpeados, cansados, heridos, abatidos. El segundo tipo de personas que identifico son aquellas que, aunque permanecen en la iglesia, se han conformado con su status quo, se han conformado con sus circunstancias, se han conformado con su estilo y forma de vida, y las dificultades que enfrentan llegan a expresar y a decir: es que es normal, es parte de la vida. Si me enfermo, si pierdo, si se escasea, si tengo dificultad, es parte de la vida. Llegamos a expresarlo de esta manera. El tercer tipo de personas es aquella que viene a Cristo, entrega su vida a Cristo y no era del pueblo de Dios, se convierte al pueblo de Dios en medio de una necesidad, de una dificultad, y ve la mano de Dios y ve la respuesta de Dios. Y entonces los que tienen años dicen: mira, va llegando y cómo Dios lo bendice. Y yo que tengo 30 años no veo esa respuesta de Dios. El cuarto tipo de personas es aquella que viene a Cristo, se establece de manera firme, pacta con Dios, obedece a Dios, sirve a Dios y ve el favor y la recompensa de Dios. Este es un tiempo de cumplimiento en remuneración. ¿En qué? En remuneración. ¿Qué es la remuneración? Remuneración es retribución, es recompensa, gratificación, retribución, indemnización, no, es con D, ¿verdad? Indemnización. Vamos a ser indemnizados. Al servir, al obedecer, al conducirnos con fidelidad, es Dios quien nos recompensa. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como pastores constantemente tenemos que estar citando esta palabra, acuñándola en el corazón para sentir ánimo y aliento en medio de las circunstancias que vivimos. ¿Y hemos visto el favor de Dios? Sí. ¿Y su respuesta? Sí. ¿Y su respaldo? Sí.
Y es tiempo entonces que creamos lo que el Señor viene haciendo en demasía, en mayor manifestación. ¿Y quién dice amén? En el Antiguo Testamento leemos en Éxodo, Levíticos, instrucción que Dios dio a Israel como nación y estableció principios y leyes y estatutos, previendo situaciones entre hermanos, entre tribus, entre ciudadanos, y estableció formas de deliberar, de decidir las circunstancias que cada quien pudiese estar viviendo. Y ahí leemos entonces que hay leyes como si roban en tu casa, si te roban en tu casa y descubres al ladrón, el ladrón deberá de pagar el doble de lo que te robó. Si alguien te hace un fraude con tu animal, con tu vaca, con tu toro, con tu caballo, con tu asno, 5 veces te pagará el valor que te defraudó. Si hiciere daño a tu tierra, a tu siembra, a tu cosecha, la pagará el importe de ese valor. Si tú hicieres un pozo buscando cavar para agua y lo dejas destapado y alguien cae ahí y se daña, tú deberás de pagarle su curación y sustento en lo que se recupera. Eran el tipo de leyes que se establecieron para que en Israel no hubiera ni el engaño, ni el fraude, ni el robo, ni la timación, el daño entre unos a otros. Esta realidad social de ley está lejana para que en nuestro país se ejerza tal cual. 95, 96% de impunidad hay en nuestro país. Pero es lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento y que regía la nación de Israel. Si Dios mismo estableció esto, ¿Dios procederá de manera injusta contigo? Y no te retribuirá, no te pagará, no te recompensará conforme a lo que has hecho, a lo que has servido, a lo que has trabajado. Si en la sociedad en la que vivimos vemos injusticias, Dios es fiel. Si en la sociedad en la que vivimos vemos fraude, daño, deshonestidad, traición, Dios no procede de esa manera. Dios es fiel para con sus hijos. Entonces, en la fidelidad de Dios creemos que nuestra vida es sustentada. En esa verdad nos ponemos de pie, creyendo que de Él viene toda recompensa. Admiro a los jóvenes de panderos, de banderas, que han tomado la decisión de servir a Dios. Y más de una vez se han enfrentado con una realidad. Y dicen, quiero trabajar. Y donde quiera que les ofrecen trabajo, ¿verdad? Hay que trabajar el domingo y rolar el día de descanso, ¿sí o no? Y entonces dicen, no, si trabajo aquí no puedo ir a la iglesia el domingo. Y si no voy a la iglesia en el domingo, no puedo servir en el ministerio. Más de uno lo deja y dice, sí, cómo no, ¿a qué horas quiere que llegue? Y de repente no lo vemos en la iglesia y le preguntamos, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Es que me tocó trabajar. Pero si contabiliza de las 52 semanas al año, resulta que un 10, un 15% de esos son los días que ha podido venir a la iglesia. Y no significa que queramos que estén aquí 365 días del año, pero si somos honestos y sinceros, si viniendo a la iglesia hay dificultad, ahora no viniendo. ¿Me doy a entender?
sin que nadie se ofenda. El asistir a la iglesia entonces es un punto de alimento espiritual, de instrucción de la palabra, de convivencia entre otros que piensan y sienten como tú, y unánimes nos unimos en oración, en intercesión, en alabanza, en edificación. Y hay jóvenes que han tomado la decisión y decir, no, lo siento, pero busco otro trabajo. Y hay quienes van más allá y empiezan a orar y a decirle, Señor, necesito un empleo con estas características. Y pasa un tiempo, pero lo consiguen, ¿sí o no, jóvenes? Cada músico, cada cantor, panderos, banderas, se han enfrentado a esto, maestros, maestras, se han enfrentado a estas decisiones. Servir o no servir a Dios, hacer o no hacer, comprometerse o no. Íbamos a tener una actividad en la ciudad y me pidieron que les apoyara en la organización. Y yo les dije a los pastores, necesito 200 jóvenes para que poder llevar a cabo esta actividad en conjunto. Le dije a un pastor, ¿cuántos jóvenes nos pueden apoyar de su iglesia? Uno dijo 10, otro dijo 15, otro dijo 5, y yo iba tomando nota. Quedamos en estar en comunicación para poder juntarlos y ponernos de acuerdo. Pero un pastor se acerca conmigo y me dice, en mi iglesia nadie puede. ¿Ah, sí? Sí, es que todos estudian o trabajan. Ah, ok. Gracias, pastor. Para dentro de mí dije, entonces todos los demás que se están anotando ni estudian ni trabajan. Por eso se están comprometiendo. Pero si desde la cabeza no hay un compromiso, entonces en la congregación tampoco hay compromisos. Cuando les digo, vamos a tener una reunión y me contestan, ay, no, es que tengo mucho trabajo. Ah, ok, entonces quienes van a asistir son los flojos que no tienen nada que hacer. ¿Sí? ¿Es así? No, porque estamos hablando entonces de un pacto, de un acuerdo, de un participar y entregarse. Definitivamente hay quienes tienen horarios y giros de trabajo diversos, con características diversas, pero que también ahí se define dónde está tu prioridad, dónde es lo primero que quieres estar. Y en este tiempo podemos ver entonces, a través de la Escritura, cómo el comportamiento de esta joven moabita rompió con las expectativas de propios y extraños. Las palabras dadas, lo que leímos en el 12, es lo que vos, así se llamaba este hombre de la tribu de Judá, le dice a esta joven. Dios mismo estableció que Israel como nación debería tener cuidado de los huérfanos y de las viudas. Y puso métodos y formas. No les dijo, todo huérfano váyase a la esquina y limpie vidrios y píntese de payaso y dele vueltas a las bolitas o venda chicles para que de ahí tengan su sustento. Si usted lee la Biblia, establece Dios la manera y el método. En una región agrícola, todo huérfano y toda viuda sabían que podían ir al campo, y mientras los cosechadores trabajaban recogiendo la cosecha, esos huérfanos o esas viudas podían ir tras los cosechadores, y el fruto que cayera al piso, el fruto que no recogieran, que los cosechadores pasaran de largo, ellos podían con libertad tomarlos. No estaban ni robando, hurtando, estaban tomando de esa cosecha establecida por Dios mismo. Todo cosechador sabía que al ir recogiendo
su cosecha, lo que hubiese quedado atrás en el surco ya no podía regresar por él, porque ya le pertenecía al huérfano o a la viuda. Noemí era viuda, Ruth era viuda. Llegan a Belén empobrecidos, llegaron a su vieja casa semidestruida, la que 10 años atrás había dejado Noemí y su esposo Elimelec, pero había que comer y había venido. Pero ¿qué testimonio tendríamos de Ruth? ¿De veras estimaba a Noemí o fue interesada? Pero no tenía garantía de nada. Pero desde que va al campo identificamos cómo la mano de Dios mueve a Ruth. Bueno, para los que aman y deciden seguir a Dios y obedecerlo, la mano de Dios te ha de mover. El favor de Dios te ha de guiar. Y de repente dices no, cuando todo aparentemente te beneficia y está a favor de ti. Pero algo dentro de ti, que sabemos que es la voz del Espíritu Santo, te indica y te dice no, no aceptes, no te comprometas a eso. Y tú dices, ay, se oye bonito, pero acá adentro siento que no. Esas son las palabras que normalmente llegamos a usar, ¿verdad? Como que siento que no. Cuando no debes hacer caso a tus sentidos, debes hacer caso a la voz de Dios que habla a tu vida. Hay quienes dicen, sí, acepto, oye, pero no tienes todas las garantías ni todos los beneficios. Sí, pero yo creo que es hacia donde Dios me está guiando. Entonces estoy hablando que como pueblo de Dios tenemos que entrar en un oído atento, en un sentido espiritual despierto para ver hacia dónde el Señor nos mueve, nos guía, nos sustente. ¿Quién dice amén? Yo estoy ahorrando, así como dijo la pastora. Yo estoy ahorrando porque este año voy a viajar y varias veces. Porque este año voy a cambiar de camioneta por una mejor. Porque este año voy a estrenar en varias ocasiones. ¿Sí me estoy explicando? Porque yo creo que Dios me bendice y me prospera. Las noticias no se hacen esperar y plantean un futuro diverso, dificultoso para nuestro país. Pero para los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas les ayudan para bien, y ahí veremos el favor y la misericordia de Dios. Un amplio ejemplo de esta obra de restitución la podemos encontrar en el libro de Lucas. Lucas 19, Evangelio de Lucas 19. Un hombre busca ver a Jesús, este hombre conocido por todos, ya que era el que cobraba los jefes de los que cobraban los impuestos, era muy rico y de lejos estaba viendo a Jesús. Palabra, don de revelación, de conocimiento, de ciencia operando en Jesús. Se dirige a este hombre y le dice: Zaqueo, desciende de ahí porque es necesario entrar a tu casa. Los religiosos, los que se hacen decir sumamente cristianos y defensores de la fe, empezaron a criticar a Jesús y decir: mira con quién se está reuniendo, mira en qué casa está entrando, mira con quién se está rodeando, con pecadores. Jesús no predicaba en el templo, Jesús predicaba en las calles, en las plazas, en el campo, junto al mar, junto al río. Y el relato de Lucas dice que entró a Jericó y en su caminar vio a Zaqueo y habla con él. Entra entonces a la casa de Zaqueo,
Zaqueo los recibe, ofrece una comida para ellos y sus acompañantes. Y en medio de esa multitud y en medio de ese fervor y en medio de esa condición, Zaqueo toma una decisión. Nadie le dijo a Zaqueo. Jesús no le dijo, si quieres que te bendiga, haz algo. Tampoco le dijo, es que tú tienes muy mal testimonio entre nosotros, tienes que hacer algo para que eso cambie. Tampoco le dijo. Entonces, ¿qué fue? Número uno, el conocimiento de la ley establecida, el conocimiento de la ley de restitución. Hay quienes quieren ¿cómo usar la palabra? Se ponen muy místicos y dicen, es que estoy esperando que Dios me confirme, es que estoy esperando que Dios me hable. Ojo, no es que esto esté mal, pero están pidiendo que Dios les confirme algo totalmente lógico, normal y ya legislado. Es que estoy esperando que Dios me confirme si he de servirle o no. Es que estoy esperando que Dios me confirme si he de pagar mis deudas o no. Está más perdido que Adán en el Día de las Madres. Cuando dice la Escritura, no debáis nada a nadie. Pastor, ¿por qué el Señor no me bendice? Paga tus deudas. Tú mismo estás taponeando la bendición al estar en desobediencia. Y pasa como aquel que vienen y le reclaman, le dice, oye, me debes y ya ha pasado tiempo y no me pagas. Y el hombre endeudado se pone digno y dice, mira, no me presiones. Déjame te enseño tu lista. Aquí están todos a los que yo les debo. ¿En qué posición estás? No, pues estoy en el 7º. Estás anotado. Ahorita voy con el 3. Un día te pagaré. Cuando dice no debáis nada a nadie. Pero el entorno económico y social de repente nos absorbe y decimos, sí, ¿por qué no? Y tomamos deudas que no debían de ser. Llegan momentos en el que nuestro proceder está alejado de un digno testimonio. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me recompensa? Bueno, porque estoy yo mismo limitando al desobedecer la palabra. Zaqueo recibió esa palabra. Mire lo que dice el 19:8. Pero Zaqueo dijo, estoy en Nueva Versión Internacional, aclaro. 19:8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad. ¿Cuánto? La mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿De dónde sacó Zaqueo este dato? De la misma ley escrita en Éxodo, en Levíticos. Acudió a la misma ley que regía la nación de Israel. El Imperio Romano tenía por costumbre realizar la conquista y al pueblo conquistado establecía su ley y sus impuestos. Y ponía personas de esa misma región para que se encargaran de cobrar los impuestos, porque ellos eran quienes conocían a la gente. Y ese fue Zaqueo. El Imperio Romano designó a Zaqueo para que en esa ciudad de Jericó él se encargara de cobrar los impuestos. Cuando él cobraba los impuestos, ¿qué cree que hacía? Cobraba de más y se quedaba con el excedente. Cobraba 2 veces al que se le había olvidado que ya había pagado. Cobraba en especie. Es que no tengo dinero, pues me cobro con tu vaca.
y el valor excedido de la vaca, él se la quedaba, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nadie los quería, a los publicanos. Por eso nadie los recibía en su casa. Por eso criticaron a Jesús, porque con ese tipo de personas se estaba reuniendo. Pero la salvación había llegado a ese hogar. Le voy a invitar en esta hora que se ponga usted de pie.